Bueno, vamos a continuar con esta segunda exposición. Bueno, Mario hace rato ya me comprometió de hablar de muchas cosas, pero voy a quedar a deberles esas diferentes partes. En las siguientes sesiones vamos a ir platicando de diferentes aspectos tonales a lo largo de, bueno, de estos años que vamos a estar reunidos aquí. Y para el día de hoy voy a platicar un poco sobre el tono y la morfología en el triqui de Chicahuaxtla. Voy a introducir un poco un tema más específico. Y de hecho, entonces está pensado para dos partes. En esta parte vamos a hablar sobre encíclicos. A lo mejor va a ser un poco redundante para algunos de los chicos que vienen a la ENA, porque estuvimos platicando en la mañana de esto. Bueno, pero bueno, espero que ahora sí quede más claro. Y bueno, empiezo. El triqui es una lengua, está por lo macizo, pero tomanque. Es que se habla principalmente o nativamente en el estado de Oaxaca, al oeste. Para los que no lo ubican, no lo conocen, lo tenemos ¿cómo se ve? Como una isla, así que lo describen algunos antropólogos, dentro de lo que es el mundo o del mundo mixteco o de las lenguas mixtecas, ¿no? Nativamente se habla en el estado de Oaxaca, pero actualmente podemos encontrar comunidades migrantes que están asentadas tanto aquí en el DF como en Querétaro, como en Sonora, como en Sinaloa, ¿no? Hay grandes hay migración bastante fuerte. De hecho, creo que tenemos aquí uno de los representantes de Copala, que está Ignacio, que también ya lleva muchos años viviendo acá en México. Y bueno, vemos también la lengua está en otras partes por esto de la migración. Incluso en Estados Unidos hay fuerte presencia de hablantes del triqui, principalmente del triqui de Copala. Bueno, y este tema que voy a hablar, bueno, mi intención también es mostrar un poco de lo que ya hablaba Mario sobre lo que el tono interactúa con otros aspectos de la gramática de una lengua, y en este caso con la morfología, pero también a lo mejor también tendría que haber sido como con la parte morfosintáctica, porque tenemos diferentes interacciones con aspectos tanto sintácticos como morfológicos y fonológicos propiamente. Y la idea es ver que el tono, como ya se dijo, o sea, creo que una parte interesante del tono, de estudiar el tono, es que nos va a llevar a toda la gramática de la lengua, y al final no hacemos solamente fonología como pensamos muchos cuando empezamos a trabajar tono, sino que en realidad terminamos haciendo diferentes aspectos de la lengua, y pues a veces nos tardamos bastante en las tesis. Por si les pasa. Por si les pasa. El triqui se divide principalmente en tres variantes. Lo que tenemos acá es una perspectiva. Los globos rojos es el triqui de Copala, que aquí ya hace rato mencionaba. Está Ignacio, que es hablante nativo de allá, y también Mayela, que bueno, espero que no es hablante, pero sé que espero que no se está retratando, pero que va a estudiar los tonos del triqui de Copala. Y bueno, y lo que está en amarillo es el triqui de Intulloso, que es también bastante conocida por algunos, por los estudios de Cristian Di Canio. Y lo que tenemos en globos de color azul es el triqui de Chicahuaxtla, que es de lo que voy a estar hablando ahora. No voy a detenerme mucho en esto, pero bueno, tenemos el sistema consonántico. Bueno, sigo las convenciones del AFI, entonces tenemos esto como lo del sistema consonántico en dos partes. Bueno, un grupo que distingue fortis y lenis, y consonantes glotalizadas, que podemos tener no sé por qué razón no se mueve el cursor aquí, pero tenemos una serie de consonantes preglotalizadas y también dos prenasales, ¿no? Entonces es un poco el sistema consonántico, y no me detengo porque, bueno, para irnos al tono. Y bueno, pero esto es lo que vamos a ver en los datos que están más adelante. En vocales tenemos un sistema de 5 timbres, pero también podemos distinguir 8, en el sentido de que hay 3 vocales nasales. Y bueno, esto es el sistema vocálico. Y ahora el tono, ¿no? Y como ya lo mencionó Mario hace rato,
El triqui de Chicahuaxtla es un sistema tonal de 5 niveles. En la notación tonal, el número 1, en superíndice indica el tono más bajo, y el 5 el tono más alto. Si bien Mario hace rato mencionó de que en algunas variantes, principalmente en mixteco, para la forma fonológica se utiliza las letras, en mi convención utilizo los números como las formas fonológicas, y sobre todo porque es un poco complicado representar un sistema más complejo como el de 5 niveles, pero también vamos a ver más adelante que hay más, el inventario es más grande, ¿no? El dominio de la sílaba, como se muestra en la tabla 3, ahorita muestro la tabla, el inventario tonal consta de 10 tonos, ¿no? Podemos tener un tono 1, un tono 2, esta es la tabla que me refiero. Tenemos, por ejemplo, aquí tono 1, tono 2, tono 3, tono 4, y de aquí empezamos a tener contornos tonales, que es 3-5, 2-3, 1-3, 3-1, 3-2 y 4-3. En esta variante, generalmente todos los contornos tonales son analizados como secuencias de tonos de nivel, o sea, la suma de un tono, la suma de tonos de nivel, ¿no? Y bueno, tenemos ahí el inventario. Tenemos, voy a leer nomás el juego 1, así como está de arriba hacia abajo, sin decir las glosas. Ne, we, ne, wi, ne, na. Entonces tenemos diferentes, bueno, todas estas posibilidades, ¿no? En cuanto a los tonos. Voy a regresar acá, asociación. Los contornos tonales son analizados como secuencias de tonos de nivel, que ya mencionaba hace rato, de modo que no existen verdaderos tonos de contorno. La unidad por... Sí, puede hacer. Bueno, entonces decía que los contornos tonales son analizados como secuencias de tonos de nivel, de modo que no existen verdaderos tonos de contorno. La unidad portadora de tono es la mora, que está representado ahí, y las dos principales reglas de asociación son, tenemos ahí 1, asociación tono-mora. Una mora debe estar asociada con un solo tono, siempre hay un tono lleva una mora. Y convención 2 es convención de asociación hacia la izquierda, donde dice asigne un tono o una secuencia tonal de derecha a izquierda, comenzando sobre la mora más a la derecha de la palabra, y asocie el tono más a la izquierda a todas las moras restantes. Entonces, en realidad lo que, bueno, en fonología lo que leemos con esto es, no tengo, por ejemplo, en este caso, dado que en esta palabra tenemos nacin, jitomate, tenemos solamente un tono, eso se lee de que fonológicamente también el tono de la primera sílaba es 3 también, o sea, los dos son 3, dado que la asociación es de la derecha hacia la izquierda. Entonces, el tono de la última, tono 3, en este caso, por ejemplo, de mi casa, es la que aparece también sobre la primera sílaba, que en este caso es du. Entonces es más o menos en lo que se lee esta regla de asociación, y bueno, y es una muestra también de cómo podemos interpretar el tono a nivel teórico, ¿no? Es una interpretación más fonológica del tono. Si tienen observaciones, preguntas, y lo pueden también hacer durante la presentación. Bueno, ya mencioné esto. Esto es solamente un ejemplo de cómo vemos los contornos tonales en PRAT, que ese es el que presentó Mario hace rato. En tono 3-1, ne, se observa como baja. Ne es el descenso es menor que esta es carne y esto es agua, y aquí tenemos arado. Ne, lo que ya mencionaba Mario hace rato, vemos estabilidad en la tonía. We es más alto, y we es un ascendente, ¿no? 3-5, como asiente, ¿no? Entonces, lo que ya mencionaba Mario. Y eso ya lo presentó Mario hace rato también. Entonces, como vemos la asociación de esa manera. Bueno, lo que vemos aquí es que en este caso tenemos 2 tonos. En carne hay 2 tonos y cada tono se asocia a una mora. El asterisco aquí indica el tono más prominente,
Y aquí tenemos lo mismo, acá el tono más prominente es el 2, y aquí solamente tenemos un tono, y estas líneas discontinuas, bueno, para los que no están familiarizados, implicaría una asociación, ¿no? O una propagación, en este caso. Y bueno, en las moras, en el triqui de Chicahuaxtla, el análisis que propongo es esto, ¿no? O sea, tenemos siempre, las sílabas son a nivel moraico, las sílabas son monomoraicas, de una sola mora, pero por el acento, que no voy a discutir eso aquí, pero también creo que también es otro tema que ya mencionaba Mario hace rato, de cómo las lenguas tonales interactúan con el acento. Entonces en algún momento también podríamos ver eso. Por la cuestión del acento, tenemos sílabas que son bimoraicas, y por eso es que pueden llevar las sílabas finales, que son las que mostraba, que en este caso todas las sílabas finales en el triqui de Chicahuaxtla tienen acento, es un acento que es fonético, y por lo mismo pueden llevar dos tonos, porque llevan dos moras, ¿no? Entonces esa es también una interpretación teórica en ese sentido. El comportamiento autosegmental del tono, que es también otro de los temas que son interesantes de analizar, que ya se mencionaba un poco hace rato, pero ¿por qué el tono es autosegmental? Siempre se ha dicho eso, pero también hay que demostrarlo en cada lengua, cómo funciona la parte autosegmental del tono, su independencia del nivel segmental. Por ejemplo, lo que muestro aquí es un juego que sí ocurre en la realidad, o en la habla cotidiana de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, forma natural para tamales, nuta, ¿escuchan? Pero y bueno, no sé cómo surgió este juego, pero uno de los que yo recuerdo es que, por ejemplo, hay una persona que lo apodan tamal, pero hay otro segundo que también recibe el apodo de tamal, pero para distinguir los dos invertimos la sílaba, ¿no? Para distinguir quién es tamal 1 y tamal 2. Es bullying. Entonces, la otra forma es tanu, y el tono se mantiene, no se mueve. Se mueven las sílabas, pero el tono no se mueve. Entonces eso justo corrobora la parte autosegmental del tono. O sea, podemos mover los segmentos, las sílabas, pero el tono se queda en su lugar, es estable. Entonces ese es justo como una de las una evidencia de cómo es que estamos hablando del tono como una unidad autosegmental, y eso, bueno, se ha dicho, pero bueno, en el caso del triqui lo podemos corroborar de esa manera, y lo vemos también con otros ejemplos como tricol, que tenemos aquí, rune, y la forma invertida sería neru. Entonces sería y aquí murmurado, no se distingue el cambio, solamente escuchamos el tono. Y bueno, y estos son juegos que también pasan en español, que seguro algunos de ustedes jugaron cuando se invierten las sílabas en español, ¿no? O sea, pero claro, significan lo mismo. Significan lo mismo, o sea, se quiere decir lo mismo, claro, esos son juegos que se dan, o sea, en habla real no harías eso, pero esos son como juegos, ¿no? Juegos lingüísticos, que significarían lo mismo. Delfín, bueno, Delphi. Sí. Bueno, sí. Y bueno, tenemos ardilla, yuwa y guayú, y no se mueven los tonos, se quedan en su dominio. Entonces eso sí muestra que por lo menos en muchas lenguas los tonos tienen un dominio silábico muy específico, ¿no? En este caso los tonos la mayoría de los contrastes tonales están en la sílaba final, en el triqui en las lenguas triquis en general. Entonces, aunque se muevan los segmentos, los tonos se quedan en su dominio, que es la sílaba final contrastiva. Y bueno, esto lo que vemos acá solamente es una forma más una regla de la representación de lo que vemos acá arriba, ¿no? Perdón, Fidel, ¿qué pasa con el contraste Lenny-Sport cuando haces estos juegos? No sé, no lo había pensado. Sí, pero yo creo que en los compuestos se debilita. Y pienso que podría pasar lo mismo.
Lo podemos hacer en otro momento. Bueno, eso es un poco lo que ya mencionaba hace rato. Siguiendo, ¿qué pasa con...? ¿Por qué en la forma fonológica no marcamos todas las sílabas con tono? O sea, propagación tonal. O sea, siguiendo a Dicanio, 2008, y Hernández, 2007, la propagación tonal se representa de la siguiente manera. Tenemos un tono. Si este tono es el contrastivo y puede propagarse a todas las sílabas, en este caso, hacia la izquierda, siempre me confundo con las direcciones. Y en el triqui esta forma es adecuada, esta forma también es adecuada, pero en el triqui no se puede asignar un tono a la primera mora y de ahí propagarlo hacia las moras más hacia la derecha, sino que es, como ya dijo la regla hace rato, es de izquierda a derecha. Bueno, en realidad esto voy a mencionar de manera muy rápida. Yo creo que en algún momento vamos a platicar con más detalle. Por ejemplo, en mi trabajo un poco distingo esto, ¿no? O sea, para analizar el tono, por ejemplo, tenemos clases léxicas, no flexionadas. Tenemos nombres, verbos y adjetivos como las principales clases léxicas. Y de ahí hay que distinguir complejidad morfológica, si son préstamos, y después si son simples, complejos o préstamos, después el tamaño silábico, si la raíz consta de una sílaba, de dos sílabas, y después hay que ver si tiene fonación y cómo interactúa esa fonación con el tono, y también hay que ver patrones de aislamiento y luego patrones en frase, ¿no? O sea, no es lo mismo analizar palabras en aislamiento que palabras en contexto, ¿no? O en frase. Entonces todo es, bueno, el trabajo que presento está basado en un tipo de análisis como la que se muestra aquí. Y por otra parte tenemos la otra parte metodológica es el análisis, pero a partir de lo mismo, la clase léxica, pero ahora con flexión. O sea, ya tenemos posesión, composición, bueno, en el caso de los nombres, en el caso de los verbos podemos tener aspecto, persona y muchos otros aspectos gramaticales más que no están aquí. Y a partir de ahí tenemos paradigmas, yo creo que es tal vez lo que vamos a hablar hasta en marzo, paradigmas tonales, de cómo hacer también análisis a través de paradigmas. Bueno, entonces para el tema específico de hoy voy a hablar un poco de los enclíticos en el triqui de Chicahuatzla, con la idea de que podamos o mostrar de que el tono también puede ser enclítico. En realidad, incluso esta parte el término de los enclíticos puede ser también discutible o cuestionable, en el sentido de que si un tono llega a ser un enclítico, como generalmente se conoce con críticos que tienen forma segmental, ¿no? Bueno, antes, para poder ver esto, vamos a ver que en el triqui de Chicahuatzla tenemos raíces y bases. Grosso modo, en el triqui de Chicahuatzla podemos identificar dos tipos de raíces, ¿no? Raíces morfemas libres, que por sí solas pueden formar una palabra independiente y opcionalmente recibir afijación, por lo que son también una base. Y raíces que por sí solas no pueden formar una palabra independiente, por lo que requieren obligatoriamente de formar morfemas ligados. Los sustantivos alienables pertenecen al primer tipo, en cambio los inalienables y los verbos al segundo. Entonces, por ejemplo, vemos en 4, tenemos huipil. Si yo digo ritni a una venta del triqui, llego y digo ritni, saben que es huipil. O sea, no hay mucho que decir ahí, la misma raíz forma una palabra fonológica y también léxica en ese sentido. Y ahora, para poseer y huipil, tengo que utilizar ciertos afijos, ¿no? En este caso, un afijo de posesivo sí, y en este caso un enclítico, que está marcando la segunda persona singular. Ese es un tipo de sustantivos que pertenecen aquí a A. Y de aquí tenemos otro, en caso de los inalienables, que son generalmente las partes del cuerpo y términos de parentesco, dua. Cuando digo dua, aunque se entiende que me refiero a boca, pero a esta parte siempre le hace falta algo más.
o sea, porque son términos que siempre requieren de alguna tipo de persona, ¿no? Gramatical. Entonces, esta sería la forma raíz, pero generalmente se entendería cuando digo boca de alguien, ¿no? O sea, tengo que especificar a la persona a quien me refiero. En este caso tenemos la forma base que sería dua, pero aquí tenemos duat, tenemos en este caso tu boca, ¿no? De segunda persona. Y aquí vemos cambios tonales, o sea, si ustedes observan aquí, en los dos ejemplos, ni aquí tiene tono 3 y aquí tiene tono 4. En la forma poseída, el tono cambia, en este caso, 2 en la raíz, y en la raíz el tono de la primera sílaba es 2 y el tono de la segunda es 1. Entonces vemos cambios tonales sobre la raíz una vez que se posee. Y lo mismo vemos aquí, 3 acá y aquí 3, 4. Bueno, entonces esos son uno de los casos. Y en este ejemplo tenemos un verbo, uni es la forma base, oír, pero por ejemplo el completivo para pollo tenemos la marca, ¿no? En este caso, que es el prefijo del completivo. Ahora para el potencial vemos que solamente la forma segmental sigue. Lo que vamos a ver aquí es un cambio tonal. Aquí este tono lo puse entre paréntesis para distinguir de que es un tono gramatical en este caso, no es un tono léxico como aparece en otros casos, sino que aquí este tono es la que está marcando el aspecto potencial. Entonces aquí es oirá por un cambio de tono, ¿no? O sea, en la superficie tenemos uni, estos en tonos suenan lo mismo, uni, y aquí sería uni, ¿no? Entonces tenemos en este caso, que ya es lo que también mencionaba Mario hace rato, el tono está cambiando, ¿no? Flexionando, en este caso marcando un aspecto potencial. Ahora, bueno, eso es como la base y la raíz. Ahora tenemos los clíticos, los afijos de los clíticos, generalmente, bueno, afijos ya sean prefijos o sufijos. Pero en el caso del triqui, generalmente la izquierda, el borde izquierdo de las bases o de las raíces vamos a tener generalmente prefijos. En el otro borde vamos a tener clíticos. Y esto generalmente bueno, es una tendencia que se observa en las lenguas triquis, pero también me parece, bueno, no me parece, sino que también se observa en las lenguas otomanas en general, de que generalmente hay prefijos y pues, generalmente hay clíticos, no hay sufijos, sino que clíticos, ¿no? Entonces es una tendencia que se observa a nivel tipológico de las lenguas otomanas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos sí, que es en este caso el prefijo posesivo, y en este lado tenemos que pareciera que es un sufijo, pero es en realidad un clítico de segunda persona singular. Y aquí es, bueno, para pronunciar sinatant, o sea, tu ejote. Y aquí vemos, bueno, espero que se alcance a ver bien aquí. Pienso que es algo del problema del proyector, pero aquí vamos a ver algo que voy a explicar con más detalle más adelante, pero aquí vemos sinatant. Si observamos entre esta forma, sinatant, segunda persona singular, y aquí plural, este es singular, segunda persona, aquí es singular, esta es la forma plural. Si vemos solamente de aquí, el morfemo plural está marcado por un tono flotante 3. Entonces, lo que vemos aquí también es que el tono está interactuando con aspectos morfosintácticos de la lengua, ¿no? Entonces, sinatat, entonces digo aquí digo, entonces con un tono 3 flotante estamos se está marcando el morfemo plural, ¿no? Se está diciendo que esta es una raíz, no, más bien de la persona, es plural.
En otros casos tenemos, por ejemplo, en C, .NET. Si observamos también acá, o sea, generalmente los tonos de la raíz van a ser diferentes. O sea, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 3, 2. En una segunda parte, no hoy, vamos a ver que esos cambios no son gramaticales, sino que son cambios morfofonológicos, ¿no? Pero bueno, por lo menos muestro aquí, o sea, hay un análisis muy superficial, pensamos que todos los tonos también son gramaticales, pero no siempre. O sea, en algunos casos sí son cambios gramaticales o expresan algún significado gramatical, y en otros casos son solamente cambios tonales condicionados por algo, ¿no? En este caso por los enclíticos. Entonces vemos aquí de tu agua, TANET, y aquí agua de ustedes. No, está aquí, perdón, aquí debería ser agua de nosotros. DANET. En este caso desaparece la T, pero aquí aparece una glotal. Algo que se me olvidó mencionar y que creo que en algún momento vamos a ver es que en muchas lenguas otomanques y en el triqui, los rasgos glotales, o lo que se conoce más como fonación, también interactúan con el tono, ¿no? Entonces, en el caso del triqui, la glotal y la aspiración están interactuando de manera constante con el tono. Y bueno, aquí sí vemos otro ejemplo de algo que mencionaba. Tú caminaste, si ustedes caminaron, o sea, hay una diferencia entre lo singular y lo plural. Y vemos cachet, vemos el tono de aquí es 3-5, y este tono ya viene de la forma base, y aquí cachet. Entonces, otra vez el tono 3 es lo que está marcando aquí el número, ¿no? Entonces, eso sí es, el tono 3 va a estar marcando siempre el número, eso sí es estable en este caso. Sería entonces agua de ustedes, porque dice agua de ustedes, sí, pero es agua de nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo será agua de ustedes? DANET. Aquí es DANET, y agua de ustedes sería DANET. Y bueno, un poco con lo que ya mencionamos, podemos ver esto como un templete morfológico, siguiendo el trabajo de Dicanio y Hernández 2017. Tenemos la estructura morfológica del triqui chicohuaza como se presenta en 8. Templete general, tenemos una base, tenemos un número y tenemos la persona, ¿no? Y en cuanto al templete nominal, tenemos el posesivo, el nombre, el número y la persona. Y en templete verbal tenemos el iterativo, el causativo, que son prefijos, también al aspecto, que también es prefijo, la raíz verbal y es el sujeto. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí muestro un paradigma que sería como la parte metodológica, o sea, de cómo analizamos esto, pero bueno, en algún momento vamos a ver con detalle esto, pero vemos todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a algunas conclusiones preliminares sobre el tono y la morfología, ¿no? O sea, tenemos que armar paradigmas. Si tenemos que hacer 300 paradigmas, por ejemplo, imaginen cuántos ciclos tenemos que tener y cuántos errores hay ahí. Bueno, el triqui generalmente distingue dos formas, una singular y que diga una corta y una larga. Voy a mostrar aquí, y esto también es algo también tipológico con las lenguas otomanques. Este es el paradigma de Tucua, casa de, y vemos aquí mi casa. Tucua es la persona es marcado solamente por el cambio de tono, que es algo que ya nos mencionaba Mario hace rato. Solamente el tono es lo que está especificando o marcando la persona en este caso. Va a ir en este orden. Tenemos en la forma singular, nomás tenemos esto. Después tenemos segunda persona y tenemos para tu casa tenemos una forma que es larga, tu cuare.
Y aquí el re está funcionando como morfema independiente. Y después tenemos una corta, bueno, no corta, tucuat, que es la persona se marca mediante el enclítico T en este caso. Entonces hay dos posibilidades en el triqui y las formas largas generalmente no causan muchos problemas con los tonos. Los que van a causar problemas son las formas cortas. Y bueno, en tercera persona, femenino masculino, también tenemos esto, su casa de él o ella, tucuán. Y si ustedes observan acá, la persona está siendo marcada solamente por el tono, un tono 3, pero también por un rasgo nasal que no se nota aquí, bueno, se nota aquí sobre la boca. Si vemos aquí, la forma base es oral, tucuán, y vemos aquí tucuán, si alcanzan a escuchar, se nasaliza, ¿no? Entonces, tanto un rasgo nasal como el tono 3 son los exponentes de la tercera persona en este caso. Entonces, otra vez vemos la fuerte carga gramatical que puede tener el tono, pero también otros rasgos que creo que de alguna manera tenemos que ir tocando, que no podemos como que solamente ver tonos sin ver lo demás, siempre nos lleva a otros aspectos también, y otros rasgos que en este caso también autosegmentales que empiezan también a interactuar con el tono, ¿no? Y bueno, esta es la forma corta. Tenemos pocas formas cortas. Y las formas largas tenemos aquí tucuaño, en su casa de ella, tucuani, tucuazo, tucuazi, tucuayu. Entonces, si ustedes ven, siempre que hay formas largas, el tono de la forma de la raíz, ¿no? Se mantiene estable. O sea, no hay mucho problema en eso. Donde vamos a tener problemas tonales es con los enclíticos. Entonces es ahí donde voy a poner un poco más atención a eso ahorita. Y bueno, y también en este lado también tenemos, en este caso, para las formas plurales, hay tres maneras. Tenemos dupo, que la glotal estaría marcando la primera persona plural, pero también hay otra posibilidad con la forma larga, tucuane, que ahí ne es el marcador de primera persona plural, inclusiva, pero bueno, en este caso otra vez vemos que los tonos de la forma base no cambian, solamente están cambiando, bueno, aunque aquí no se nota el cambio en esta raíz, pero en otras palabras sí hay, o en estos morfemas sí hay cambios. Y aquí tenemos otra casa de ustedes, tucuat, que también tenemos un tono 3 en este caso. Bueno, entonces lo que sigue, bueno, un poco para poder hacer, bueno, hay que hacer muchos paradigmas de este tipo para poder tener una perspectiva de cómo funciona el tono. Bueno, este es otro ejemplo nada más, nos vamos a ver lo mismo, pero con otro morfema, en este caso totopo, ¿no? Y claro, o sea, cada morfema, cada ítem léxico tiene diferentes tonos y de acuerdo a su tono raíz también van a haber diferentes cambios tonales, pero eso lo hablamos en una segunda parte. Y bueno, y entonces, bueno, estas son las formas, los pronombres que son de alguna manera podemos llamarlos independientes. Y sobre esto ya dijimos que no hay mucho problema, el tono se mantiene estable, también el tono de la raíz como de los propios morfemas pronombres, ¿no? Y ahora estos son una tabla que resume los enclíticos. Tenemos el de la segunda persona singular, que es una T, el de la tercera persona singular, pues tenemos un rasgo nasal que se alcanza a ver acá, que lo represento también como flotante, y el tono 3 que es flotante. Y para la persona plural, aquí tenemos un tono 4 flotante, que también más adelante voy a explicar por qué es flotante, y un rasgo glotal. Y vemos aquí, para la segunda persona plural, tenemos un 3, que este 3 está marcando número, y esta T está marcando la segunda persona. Y hay que ver que este 3 y este 3 que aquí, aunque son fonéticamente similares, a nivel gramatical expresan diferentes categorías, ¿no? Perdón, ¿qué significa aquí de que
que tengan para el primero singular y para el tercero. Sí, que no hay, en este caso, para la primera persona, aquí significa que en realidad no hay un enclítico como tal. De hecho, este es uno de los aspectos que tengo pendiente por revisar. Aquí siempre van a aparecer tonos, cambios tonales diferentes. Entonces hay que ver si esos cambios tonales también se pueden predecir o en realidad se tienen que aprender en el léxico, ¿no? Entonces, generalmente la primera persona singular va a estar marcado por tonos, pero cada raíz va a tomar diferentes tonos. Entonces, no estoy muy seguro si se puede proponer todavía que el tono se puede predecir o se puede derivar. Pero no sería una marca cero, ¿no? Esos guiones no No, tienen una marca cero. No, es más bien estoy a un vacío en mi análisis, estoy a un vacío. Bueno, entonces vemos con el enclítico T, que ya creo que ya quedó más o menos claro. Con el T generalmente no hay mucho problema, porque no produce cambios sobre las formas base. Bueno, como dice aquí, entre los 4 enclíticos pronominales, el de la segunda persona, T, es el único que carece de unidades suprasegmentales. Por tanto, como se muestra en 9, es transparente en su relación y explicación. Entonces tenemos, siempre que queramos marcar la segunda persona, la forma corta, pues le agregamos una T a la forma base. Y tenemos aquí es la forma base de cantar, achá y achat. No hay mucho problema en este caso. Y bueno, y aquí es solamente una muestra de cómo podemos ver esto, ¿no? Bueno, el contexto donde se analiza esto es Tatnit ni Tatnit ni Zigatin Gauni, es el contexto en donde está sacado el espectrograma. Bueno, pero lo que muestro aquí es Tatnit y vemos aquí la T, ¿no?, que está marcando. Creo que no tiene mucha relevancia. Y ahora vemos los enclíticos en realidad que marcan segunda persona. Estoy proponiendo que son 2 diferentes. Tenemos en la marcación de la segunda persona plural, el tono flotante 3 es el morfema de número y el T es de persona. Son independientes entre sí. Hay al menos 3 posibles opciones. En la primera, mostrada en 10, el numeral ne es el anfitrión de T. En este caso, 3, el tono flotante 3, no es requerido. Nos vemos aquí, es la forma base, Tatman. Y Tatman, Nehet. Ne es el morfema de plural en este caso, y solamente la persona se toma como anfitrión el número. Tatman, Nehet. Tatman, Nehet. Y lo vemos aquí también. Achá es la forma base y achá nehet. Entonces, este enclítico, justo dado que es enclítico, tanto puede tomar como anfitrión la raíz por sí misma, o también puede tomar como anfitrión fonológico y gramatical al léxico, al morfema de plural en este caso. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es esta. Aquí estamos en esta segunda opción, el número se marca ahora con el tono 3 y sobre la forma base y la persona mediante el pronombre libre re, como en 11. Entonces aquí tenemos, si se alcanza a ver, Datmanare. Entonces Datman sería la raíz y la plural Datma de está marcando la persona de usted. Entonces esto justo, eso lo utiliza como argumento para decir que en realidad el 3 es un enclítico independiente, ¿no?, que funciona por sí solo. Entonces tenemos aquí también achare. Entonces tenemos estos 3 aquí y de usted. Si yo digo achare sin el 3, estoy diciendo tú cantas, singular. Es como
bueno, la función aquí del tono 3 flotante. Perdón, entonces podríamos decir que es una marca generalizada de segunda persona. Sí, el morfema es de segunda persona independiente. Sin indicar si es plural o singular. Justo ese es un punto que creo que en la mañana alguien me mencionaba, o sea que no hay que marcarle como singular o plural, dado que en este caso estaría funcionando como segunda persona nada más. Sí, es un aspecto también que tengo que repensar o que tenemos que repensar un poco. Que no es crítico, es independiente. Sí. Y bueno, ahora tenemos ahora tanto el morfema de número, ahí ahora el T de persona juntos, ¿no? En este caso tenemos la misma palabra pierna, pero aquí es dama. O sea, en todos los ejemplos que he dado estoy diciendo lo mismo, solamente que las formas son diferentes, ¿no? Pierna de ustedes, dama. Y ahora no hay formas ni de ni me, sino que todo está marcado en el número con el tono y la persona con el T, con el enclítico T. Y aquí tenemos plátano, sinatot, leer, gayat. Bueno, entonces esto es con la segunda persona. En realidad esto es como una representación de la asociación. Me voy a saltar esto, creo que más adelante hablamos de asociaciones. Y vemos el enclítico de la tercera persona, singular, que en este caso lo represento de esta manera. Si hay otra forma de representar, creo que igual sería muy bienvenido. Bueno, no se alcanza a ver bien aquí, pero este es el símbolo de nasalización. Y el morfema 3, ¿no? que diga el tono 3. Y ahora los dos forman un solo exponente de la tercera persona, en este caso. Y ahora tenemos la forma base aquí, dacha, y para decir de ella o de él, dachan, si se nota la nasalización, ¿verdad? Y el tono. Aquí es dacha, aquí es dacha. Entonces vemos esto. Entonces también el tono, aunque vuelve a aparecer en este caso. Y es lo mismo con tamal. Sinuta es la forma base. Y sinuta, sinuta. Entonces para decir de tercera persona singular en la forma corta. Y allá, y aquí sería aña. Entonces, la vocal se nasaliza para esto. Y bueno, solamente quería mostrar esto también, por si no me creen. Esto es tu boca de ella, de él. Y bueno, aquí están las marcas, ¿no? Aquí, bueno, no se nota la nasal, tal vez Mario pueda percibir más la nasal, pero yo no, me cuesta más distinguir la nasal, pero tenemos por lo menos el contorno tonal, ¿no? Tenemos este descenso y este ascenso otra vez. Y finalmente el enclítico de la primera persona plural tenemos esto, ¿no? Aunque no voy a explicar esto, pero el enclítico de la primera persona plural se integra por un tono flotante 4 y un suprasegmento glotal. Ambos forman una sola unidad gramatical. El tono flotante aparece en la superficie solamente cuando la base termina con los tonos 3, 3, 5, 3H y 3 glotal. Entonces vemos estos ejemplos. Sinatsin. Voy a sacar más. Sinatsin es la forma base. Y la primera persona plural es sinatsin. Sinatsin. Y bueno, en realidad ese tono 3 en la superficie se elide. Y tenemos aquí
por ejemplo, este es un préstamo del español, la pi es un préstamo, y si la pi es la forma base, y aquí sería si la pi, sí, lo mismo en este caso, en la superficie o en la forma fonética se elide el 3H. Y lo mismo aquí, sinato, perdón, y aquí sería sinato. Y aquí se mantiene el tono 2, dado que el tono flotante no aparece, por lo que ya se mencionó hace rato, ¿no? Y bueno, y así vemos también, ¿no? Uno, esta es la forma base, y uno es la de primera persona plural. Entonces, bueno, eso es como los cambios que se producen por los, bueno, más bien eso son los enclíticos, ¿no? Y bueno, otra vez una muestra en Pratt. Esto es el contexto de este espectrograma, es Netu Yue Maru, y es todo lo que vemos aquí, Netu Yue Maru, y bueno, lo que quiero mostrar es tu, nuestro animal, y tu aquí es esto. Ay, ¿qué pasó? Bueno, no sé si alcanzan a percibir, pero aquí hay ¿cómo se llama? Estrellas, como cortes. Sí, ¿no? que justo está marcando que está dejando de vibrar ahí las cuerdas, ¿no? Y vemos una glotal en este caso, o un rasgo larín, se me fue el nombre. Sí, rasgo laríngeo. Y bueno, y bueno, esto es una muestra autosegmental, y solamente para mostrar de la primera persona singular, que no voy a ahondar en esto, pero por ejemplo si vemos aquí, estómago, primera persona singular, Ricky es la forma base, pero para decir mi estómago es Ricky, y aquí es tuwa, bueno, vos tener con tono 3, y para decir mi boca, tuwa, hermana de Chue, y para decir mi hermana, Chue, y Tuwe, y para decir plátano, la forma base es Sinato, y mi plátano, Sinato. Y bueno, y lo que vamos a observar es que de acuerdo al tono de la forma base, también va a cambiar el tono de la primera persona. Y bueno, y eso está por discutir. Bueno, alguien más que quiera discutir si se puede predecir, o en realidad es una marca que se tiene que aprender léxicamente. Bueno, y para ir concluyendo con esto de los enclíticos, bueno, se ha mostrado que en el triqui de Checo-Wasl existen 4 enclíticos pronominales que siguen la tipología esperada para este tipo de palabras gramaticales. Por sí solos no llegan a constituirse en una palabra fonológica, por lo que requieren de un anfitrión fonológico. O sea, no puedo pronunciar por sí solo esos tonos flotantes, ¿no? Sino que necesito a fuerzas de un anfitrión fonológico y léxico también. Cada uno de los enclíticos incide en la estructura fonológica de la lengua, aportando estructuras que son solamente posibles en este contexto sintáctico. Sabemos, por ejemplo, no hablé de eso aquí, pero generalmente en el triqui, las formas léxicas no hay codas, y eso creo que es muy común en las lenguas mixtecanas. Pero por esta T, que es un enclítico, podemos tener codas a nivel postléxico, ¿verdad? Bueno, y tenemos lo que ya mencioné, los 3 enclíticos restantes muestran que existen tonos flotantes y que el tono tiene función sintáctica. Además, incide en la estructura prosódica de la lengua, aportando mora, haciendo posible la existencia de sílabas extrapesadas o de moras extramétricas, que tampoco hablé de esto. Y bueno, esto es de lo que quiero platicar hoy. Y creo que el tono, hay más cosas que también el tono nos puede llevar más allá de los contrastes, de los inventarios fonológicos que ya se mostraron hace rato. Sabemos que en mixteco no hemos tratado por acá, pero hay algunos mixtecos donde hay santitonal, también que es otro fenómeno interesante para las lenguas tonales. Esto me acordé que tengo aquí por lo que mencionaba
Mario hace rato, del tono de borde que hay en la frase nominal. También en el triqui el tono interactúa con la frase nominal y podemos incluso, algo que dejé pendiente en mi tesis es ver si esos tonos pueden interactuar con definitud o con otra categoría gramatical, ¿no? Y incluso hay datos que apuntan, por ejemplo, como en estos casos que tengo aquí, solamente para mostrar que es posible. Generalmente aquí generalmente en estos datos, por ejemplo, ga, nanika, chichi, ka, kiji. Aquí esta forma puede recibir un tono de borde. Si recibe un tono de borde, ahí se cierra la oración, pero si hay ausencia de un tono de borde, puede introducir una oración relativa o de relativo. Entonces ahí me parece que hay muchos aspectos que se pueden analizar con el tono, más allá de la parte morfológica y de la parte propiamente léxica, ¿no? Sino que también otros dominios sintácticos. Incluso yo creo que podemos incluso apostar a ver cuestiones semánticos con los tonos. Bueno, eso sería todo. ¿Preguntas? Podemos ver unas primeras diapositivas con el inventario de los tonos. Okay. Esto, exacto. Las 3 horas. Es corta. Yo creo que hay, obviamente, hay que tomar ciertas decisiones descriptivas y hay una reflexión detrás de estas decisiones y estas decisiones. Pero yo tengo una pregunta justamente de decisiones descriptivas. ¿Por qué decidiste nombrar el tono 3-5 y no 3-4? Porque se ve que no hay contraste 3-4. De hecho, resultaría bastante simétrico si fuera 3-4. Y así se podría postular una alótono del 4 después de 3. Que yo creo que la idea de alotonía también es algún tema que quizás sería interesante ver aquí. Entonces, simplemente si me podrías decir un poco cuál fue la decisión descriptiva de nombrarlo 3-5, o sea, más apegada a su realización fonética, en vez de 3-4 que tendrá un cierto sentido distribucional. Ok, sí. Bueno, la parte descriptiva es más bien con la tonía, ¿no? La tonía siempre es más elevada y tal vez me fui más por ese aspecto de la tonía, que es más alta, en este caso 3-5 con 4. Esa es una parte más descriptiva y también más superficial. ¿Ya? Pero en la parte también un poco teórica que seguí es que generalmente dado que el tono solamente puede llevar, una mora puede llevar solamente un tono, entonces me parece, aunque sí es cierto, aunque lo que dices no entraría en conflicto con lo que dices. Si fuera 3-4 no entra en conflicto. No entra en conflicto. Sí, yo fui más por la parte de la tonía, que es más alta. Más alta, y de hecho estuve dudando mucho, en alguna parte mencionaba, o en un momento, de cómo interpretar ese tono. Y me sigue cuestionando, pero creo que sí encontré un tono 3-4 al final. Así, sí. Porque también vi cuando hay esta secuencia de un tono 3 más un tono 4, sí. Se elide uno de los tonos, entonces casi como no quiere realizar 3-4. Sí, de hecho, y también lo otro que sigue es que hay un 4-3, hay un 4-3, pero no hay un 3-4, hay un 4-3, pero sí, justo el tono 3-4 que generalmente aparece es más en contexto gramatical.
Entonces también es un tema pendiente de cómo interpretar esos tonos gramaticales, ¿no? O sea, yo creo que en otros escenarios hemos también mencionado si los tonos gramaticales también entrarían dentro de un inventario, que en este caso es más léxico, no morfológico o morfosintáctico, sino que es léxico. Entonces yo creo que también es posible discutir eso, y vocativos generalmente presentan un tono 3-4, ¿no? pero yo creo que justo piensas que está terminado tu trabajo, pero en realidad no, apenas empieza. ¿Otras preguntas? Yo quiero, más que hacerte una pregunta, hacer algunos comentarios sobre tu trabajo, ¿no? Evidentemente es mucha la información que nos presentaste y supone muchísimo trabajo de fondo, ¿verdad? Que a veces no consideramos en primera instancia. También creo que, dado que parte del público no tiene, digamos, una experiencia previa con el análisis tonal, pues puede que en este momento no valore, digamos, la cantidad de información y de análisis que subyace a esto. Entonces probablemente, digamos, ese público que no estaría especializado pueda ni siquiera, digamos, entender lo que voy a decir a continuación, ¿no? Pero dado que también hay gente que tiene más formación, me voy a atrever a hacer algunas implicaciones que me parece que son relevantes respecto a tu trabajo. Primero, con relación a lo que dijo Michael, sí me parece, y cuando te estabas elaborando la tesis era, digamos, un asunto. Aunque creo recordar, a ver, corrígeme si no, que hay otro triqui donde no se realiza como 3-5, sino como 5. Alguna variante más conservadora. Sí. Es decir, que es un tono de nivel, ¿verdad? O sea, no es, por lo menos históricamente, parece que es un tono 5, ¿no? Y que hay alguna razón de la pérdida de un rasgo laringio que hizo que se volviera de contorno, ¿no? Ciertamente se puede reinterpretar, o sea, se puede reinterpretar fonológicamente como que el surgimiento de un tono de contorno dio lugar, digamos, a una nueva reconfiguración de los patrones. O sea, no quita eso, pero pienso que habría que considerar también los criterios comparativos. Pero en realidad en lo que yo me quería centrar más es, digamos, en este acercamiento que estás haciendo a la morfología de la lengua, que supone que, digamos, los afijos existen, ¿no? O sea, que no hay solamente, o sea, es un acercamiento a la morfología, sobre todo a la morfología flexiva de una lengua, que supone que hay afijos, aunque los afijos no tengan contenido segmental. Supones, por ejemplo, que hay una marca que conjuga simultáneamente un tono 3 con una nasalización, o supones que hay otra marca que es un segmento T más un tono 3. Es decir, se trataría de morfemas altamente complejos, no considerados, por ejemplo, en todas las tipologías de afijos, ¿no? Y que, sin embargo, me parece que aunque se pueden hacer también otros acercamientos al análisis de los sistemas flexivos, por ejemplo, los que se proponen desde la tipología canónica, ¿no? Que suponen que esencialmente lo que tiene son paradigmas y no necesariamente, digamos, afijos segmentables de las bases. Son acercamientos que también sería interesante en algún momento confrontar, pero a mí me parece que, a pesar de lo complicada que es la lengua, tu acercamiento, donde supones que hay marcas específicas y que esas marcas interactúan con el contenido tanto segmental como tonal de la propia lengua, da una explicación que a mí particularmente me parece satisfactoria, ¿no? Entonces creo que hay un reto, digamos, por supuesto, digamos, para hacer más válida o para invalidar tu acercamiento, habría que confrontarlo con otro tipo de acercamiento, pero sí me gustaría en este momento hacer explícito ese hecho, ¿no? Que es un hecho que me parece muy, muy valioso y que habría que reconocer explícitamente. Estás asumiendo que se pueden reconocer afijos, si bien esos afijos no siempre tienen, digamos, formas que sean, digamos, reconocibles como afijos desde acercamientos tipológicos, ¿no? Eso me parece que es algo muy, muy importante, ¿no? de tu acercamiento, algo que yo comparto como principio metodológico, aunque evidentemente dependiendo de la lengua uno demostrará que efectivamente el análisis es correcto o que mejor hay que partir de la idea de que lo que tiene son paradigmas, pero eso es algo como que, digamos, hay que hacer a posteriori, ¿verdad? Y eso me parece que es muy, muy importante de tu trabajo. Y una pregunta puntual que tengo es, bueno, tú reconoces que hay una T, justamente que sería
un único ejemplo de, digamos, de lo que está llamando enclítico corto, de forma corta, que altera en cierta medida la estructura silábica, ¿verdad? Porque permiten tener sílabas con coda en una lengua donde las codas prácticamente no existen. Ahora, lo pasaste muy rápido y dijiste, puede que no tenga ninguna relevancia. Pienso que podría tener mucha relevancia porque efectivamente en muchas lenguas las codas son moraicas, ocupan algún tipo de espacio, no solo segmental, sino prosódico. Y tú tienes una lengua donde básicamente, siguiendo, digamos, el principio postulado por ti y también corroborado por Ticanio en la variante Tunjoso, donde la relación entre mora y tono, o unidad portadora de tono y tono, es siempre de 1 a 1. Me pregunto si has valorado ya qué es lo que pasa cuando al agregar esta T, si tienes reducción del número de moras, si la T se considera para efectos, digamos, prosódicos un elemento extramétrico, extraprosódico, si produce acortamientos, si esos acortamientos a su vez están ligados a simplificaciones tonales o no. Me gustaría que me dijeras qué has reflexionado a ese respecto. Sí, sí, no, justo la T, o en este caso el enclítico, no, respondiendo la pregunta, no afecta la cantidad moraica de la sílaba. Generalmente la cantidad moraica tiene que ver con la duración vocálica o el correlato fonético es la duración vocálica. Entonces, mientras más moras existan o lleve la sílaba, es más larga la vocal. Y lo que vemos, por ejemplo, acá, es achá, no sé si perciben que la vocal final es más larga que la sílaba, que la vocal de la sílaba no final, achá. Entonces, esta de por sí es larga, pero cuando digo achá, entonces se mantiene la duración, el sobrealargamiento de la vocal. Entonces, en ese sentido, la T, para empezar, no afecta la cantidad moraica de la sílaba final. Y eso justo lo pensé en algún momento, aunque no lo dije, pero sí, que la T no es moraica como esperaríamos que ocurra con las fortis en el zapoteco, ¿no? Que en este caso podríamos pensar que la T, volviendo al fortis que ya mencionaba Carlos, si esa T, que se podría interpretar como una fortis ahí, aportar a mora, no aporta mora, es independiente a las moras de la sílaba final. Y si se mantiene incluso habiendo enclítico, se mantiene el peso, el extrapeso silábico en este caso, de tres moras. Pero sí, yo creo que son temas que, bueno, esto también nos lleva a una discusión, no una discusión, sino que nos puede sentar bases para una discusión teórica, ¿no? Bastante necesaria, creo que en estos tiempos. O sea, hasta dónde lo que ya mencionaba Paco hace rato, hasta dónde los afijos tonales se pueden interpretar, como en este caso, como enclíticos, o no lo son. Yo recuerdo, espero que ya esté convencido a Nacho, pero Nacho al inicio siempre me decía que no había morfología ni el triqui, que por ahí no había morfología, algo así. Pero yo digo que sí hay morfología, pero no es como la morfología que esperamos en otras lenguas, o sea, donde hay afijos segmentales, sino que tenemos morfología asociada con tono, ¿no? Y bueno, y en las lenguas otomanas en general. Y sí, o sea, hay que discutir la morfología suprasegmental, sí, qué es lo que pasa. Gracias, Fidel. ¿Tienes ahí tu presentación? Sí. Gracias de nuevo, Fidel. Miren ahí.